Bueno, yo soy Verónica Figueroa Huencho, soy mapuche, soy tercera generación de mapuche aquí en la ciudad. Yo creo que como muchos otros mapuches vengo de una historia bastante interrumpida. Mi bisabuela salió de su comunidad en la zona de Nueva Imperial. Llegó aquí a Melipilla a trabajar en un fundo y bueno, nació mi abuelo que se crió solito y a partir de allí, bueno, mi madre y yo. Por lo tanto, por eso yo digo que es una historia que uno intenta reconstruir un poco y que tiene que ver mucho también con la identidad. Me identifico como mapuche y a partir de allí es la actividad que trato de hacer un poco como académica de la Universidad de Chile, trabajando en temas de política indígena. Soy doctora en Ciencias de la Gestión, hice un postdoctorado en Política Pública en la Universidad de Stanford y allí también tuve la oportunidad de profundizar un poco más en torno a los procesos de formulación de las políticas indígenas. Yo creo que el proceso que yo viví tiene que ver con una identidad que a lo mejor fue bien invisibilizada, pero que en el fondo yo siempre tuve la inquietud de saber de dónde venía y el tema indígena no surgió de manera temprana, yo diría que surgió más bien como una inquietud en mi adolescencia. Y a partir de allí yo sentí que tenía una especie de deuda no solamente con mi abuelo, sino también con todo lo que significaba esa historia. Traté de llevarlo obviamente a mi actividad académica, formo parte obviamente de mi desarrollo tanto estudiantil como profesional y académico. Y me parece interesante porque también siento que permite a muchos indígenas poder hablar también de nuestros temas. Por lo general, o lo que uno puede ver es que no siempre nos sentimos empoderados para poder hablar de lo que significan nuestros proyectos políticos, o lo que significa nuestra historia, o cómo nos vemos a futuro. Y siento que la vida académica me dio esa oportunidad de poder intentar vincularlo muchas veces a esquemas occidentales, que lo que uno ve es que se encuentra con muchas contradicciones, quizás como para hacer dialogar estos dos mundos, estas dos visiones, pero creo que ahí está un poco el desafío, es decir, cómo tratar el tema con respeto de lo que significa la identidad, pero a su vez también el intentar siempre hacerlo dialogar con esta perspectiva que si bien es hegemónica, de alguna manera también permite posicionar el tema en distintos ámbitos. Yo siento que hay allí un poco, si yo lo miro también desde mi propia historia y la de otros mapuche, yo diría que uno construye un poco su identidad a partir del despojo. Porque por lo general esta idea de que uno sale de la comunidad y que deja de alguna manera de pertenecer, este sentido de pertenencia, tiene o genera una tensión bien relevante en la construcción de nuestra identidad. Lo que sí yo veo es que finalmente en la ciudad uno tiene que ir encontrando esos puntos que te permitan sentirte orgulloso de esos orígenes y sentir que en el fondo no es tu culpa, ni es la culpa ni siquiera de tus abuelos o de tus bisabuelos el haber salido de la comunidad, sino que tiene que ver con un Estado que definió una serie de políticas, de normativas que hicieron o generaron tal presión en estos territorios que en el fondo obligaron a estas personas a dejar, con lo doloroso que eso es, sus lugares de origen y tratar de buscar una mejor calidad de vida. Y en ese proceso, obviamente se va perdiendo muchas veces el vínculo con las comunidades, se va perdiendo la lengua, se va perdiendo la posibilidad de participar en ciertas ceremonias que también te permiten un cierto vínculo. Y de alguna manera mi sensación es que yo pertenezco a una generación que está intentando volver un poco atrás, que está intentando reconstruir su identidad a partir de esa idea, pero si yo tuviera que buscar un concepto, sería este concepto de despojo, a partir del cual creo que varios de nosotros tratamos de mantener ese vínculo con las comunidades. Bueno, yo empecé porque obviamente como administradora pública y en el ámbito del Estado me parecía interesante cómo los gobiernos utilizaban las políticas para relacionarse con grupos que son diferenciados, pero en particular con pueblos indígenas que tienen características particulares, que tienen una cultura diferenciada y que por lo tanto miran este mundo y su relación con el Estado desde perspectivas propias. Las políticas públicas pueden de alguna manera ser concebidas como esta arbitrariedad o esta prerrogativa que tienen los gobiernos de hacer o no hacer determinadas cosas y en el fondo de mantener o tender al statu quo o generar cambios profundos. Y de alguna manera lo que yo digamos tenía la intuición y luego obviamente lo corroboré con
desde los estudios de las políticas públicas, es que los pueblos indígenas nunca han sido actores con poder, no son actores que formen parte de estas redes de poder, ni son parte de una élite que le permita poner o posicionar sus visiones o sus temáticas en la agenda. Y eso ha definido además un poco producto también de estos prejuicios y estas miradas que tienen estos actores con poder, que por lo general pertenecen a ciertos círculos, a determinadas clases sociales, a determinados partidos políticos también. Lo que me permitió evidenciar fue que hay sesgos y prejuicios en aquellos que diseñan y que formulan estas políticas desde distintos lugares, y que esos sesgos también tienen un impacto directo en la realidad que los pueblos indígenas tienen hoy día, en ciertos indicadores de desarrollo que, de acuerdo a las últimas encuestas, por ejemplo, los siguen colocando detrás de la población no indígena. Por lo tanto, finalmente, a mí lo que yo puedo ver es que aquí ha habido una actitud y una posición respecto de los gobiernos, muchas veces deliberada, de no querer considerar esta temática en sus agendas, que se expresa en políticas que no miran esto en su integralidad o en la complejidad que supone la relación con pueblos que ni siquiera en estas políticas son reconocidos como tales, sino que tienen el estándar o un reconocimiento de etnia, con lo cual les estamos además negando una serie de derechos fundamentales para poder convertirlos en actores de su propio desarrollo. Y cómo además estas políticas se expresan en una institucionalidad que también evidencia la pobreza del diseño de la política. Yo creo que un caso interesante, sin duda, es la discusión que se dio en torno a la ley 19.253, donde se definieron los grandes, diría yo, espacios de actuación de la política indígena. En primer lugar, si uno mira cómo se discutió esa política, lo que uno se encuentra es que, por lo general, los pueblos indígenas fueron un actor más dentro de muchos otros que discutieron respecto de su rol en esta sociedad chilena. Uno puede ver que discusiones importantes, por ejemplo, o conceptos sustantivos no fueron recogidos en la ley, como es el concepto de territorio. Y ese no solamente no se incluyeron, sino que además fueron mal entendidos y mal incorporados a través de esta concepción de la tierra indígena, tratando de homologarlo un poco a la concepción occidental de la tenencia, en este caso de un pedazo de tierra, y cómo establecer esa tenencia, establecer un vínculo con el Estado. Yo creo que allí hay un caso importante, un análisis importante de una política que se definió de manera sesgada en un aspecto tan sustantivo, que hoy día forma parte de la mayoría de las reivindicaciones de distintos grupos y con distintas formas de expresión, y que luego además tiene un correlato en lo que ha sido la definición del Fondo de Tierras y Agua, donde nuevamente esa concepción occidental vuelve a malentender cómo cómo este Estado va a propiciar el pago de una deuda histórica que no se reconoce como tal, sino que el Estado más bien entiende que su rol es proteger estas tierras y propiciar su ampliación, ni siquiera hablando de una restitución de este territorio. Y obviamente esas distintas fallas que uno va encontrando en distintas fases del proceso de la política pública tienen digamos, hoy día se evidencian en que sigue siendo un tema, ¿no? Más allá de 1993, cuando se promulga esta ley, todavía sigue siendo un tema muy importante en la agenda y un tema que no ha habido tampoco mucha voluntad de resolver, muy por el contrario. Hoy día se ha dicho en cómo logramos nosotros frenar incluso este sistema de ampliación de tierras, porque también en los propios procesos administrativos lo que uno puede ver es que es muy difícil desde esa concepción o desde la mirada tan sesgada que ha tenido el programa que pueda dialogar con la institucionalidad indígena, la propia CONADI, con muy pocas atribuciones, una institución sin ninguna atribución política, una institución más bien con un estándar de servicio público, que solo coordina esfuerzos de los gobiernos en torno a la política indígena, pero que no hace política indígena. A mí me resulta allí un tema interesante, y es que una cosa es el análisis de los actores con poder, pero otra tiene que ver con el proceso de implementación de la política, donde lo que uno puede ver es que hay distintos burócratas o burócratas de política pública que, ocupando algunos espacios de discrecionalidad, pueden reformular la política en su diseño, y que son aquellos que ocupan cargos directivos en algunos servicios, en algunos ministerios, implementando programas que se relacionan con los pueblos indígenas. Y en particular me llama la atención el caso de la CONADI,
donde, si bien no existe una representación burocrática explícita en el caso de Chile, de nombrar directores que pertenezcan a los pueblos indígenas, en su mayoría se ha tendido a tratar de privilegiar personas que vengan de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche. Entonces, mi pregunta en el fondo era si al momento de actuar de estos burócratas, al momento de implementar la política y ocupar espacios de discrecionalidad, ¿qué es lo que prima? Si prima una identidad en cuanto indígena o en realidad la institucionalidad pública está diseñada de tal manera que lo que prima más bien es una lealtad al gobierno de turno o una lealtad a los partidos políticos versus la posibilidad de involucrarse o identificarse más con los usuarios. Y la respuesta es bastante compleja. Los primeros resultados nos arrojan que se prima más bien una identidad hacia el gobierno de turno, sobre todo porque además es un cargo de confianza del presidente o de la presidenta. Por lo tanto, hay un elemento muy importante que tiene que ver con la lealtad al gobierno en cuanto lo nombra. Otro elemento que aparece también en los discursos interesante es que se privilegian los valores burocráticos, es decir, creo que el modelo weberiano chileno ha sido tan consistente que en el fondo la idea de la meritocracia versus la identidad, la idea de la eficiencia, de la eficacia, de la jerarquía, tiene tal poder en la institucionalidad que incluso algunos de estos directivos o burócratas que han sido dirigentes indígenas al momento de tener un rol en la administración adquieren más bien una identidad propia de esa institucionalidad por sobre una identidad indígena. Creo que eso es interesante si uno pensara en la eficacia de la política pública, el rol que juega también el diseño institucional y que a lo mejor, aun cuando pueda haber un diseño muy ambicioso, se requieren cambios mucho más estructurales también en los valores, los principios, las reglas del juego de la implementación de la política. A ver, yo creo que sin duda es un hecho histórico, sobre todo porque Chile es uno de los países en Latinoamérica que estaba muy, o que sigue en realidad muy al debe con sus pueblos, y creo que después del proceso constituyente, que se haya hecho una línea especial de alguna manera para los pueblos indígenas, uno podía ver detrás una intención de generar cambios o poner en la agenda temas específicos. Ahora, yo creo que para muchos de nosotros fue más bien una desilusión lo que resultó después, porque uno sintió un cierto nivel de improvisación y de apresuramiento en el tratamiento de esa información y cómo se colocó finalmente en la agenda. Pero sobre todo creo yo que nuevamente lo que uno puede ver es que no hay una disposición a discutir los grandes temas. El análisis del proceso constituyente y de los diálogos ponía sobre la mesa temas sustantivos, temas trascendentales, hablaban de plurinacionalidad o hablaban al menos de pluriculturalidad, hablaban de el reconocimiento a la autodeterminación, hablaban de autonomía, hablaban del reconocimiento de pueblos, hablaban por supuesto de un reconocimiento en la Constitución, pero finalmente la sensación que queda es que hay temas que aquellos que deciden las políticas no están dispuestos a tocar y que más bien quizás uno podría pensar también allí, que también es un ejercicio interesante, el pensar que los pueblos indígenas también debiéramos de tener un proyecto que se convirtiera en una contraparte para esta discusión con el Estado. Es decir, creo que también esta temática de discutir en las políticas públicas, de ver el proceso constituyente, también nos interpela a cuál es el proyecto que nosotros queremos en el fondo, cuáles son, o incluso cuáles son las estrategias con las cuales los vamos a posicionar. Y no esperar solamente que sea el Estado a través de este diseño político institucional quien vaya definiendo nuestro rol. Creo que también hoy día un poco nos hace una interpelación para ir haciendo una discusión mucho más profunda de lo que va a significar cómo nos vemos nosotros, cómo nos vemos dentro de este Estado y cuál es el proyecto en definitiva que vamos a llevar adelante. Mira, el libro que yo publiqué en el 2014, que se llama Formulación de Políticas Públicas Indígenas en Chile, tiene como subtítulo Evidencias de un fracaso sostenido. Y yo creo que los últimos gobiernos siguen más bien cometiendo los mismos errores que la evidencia dice que no hay que cometer. Yo creo que seguir centrando el tema solo en la Araucanía, entendiendo que
siguiendo, mirándolo desde una perspectiva de la seguridad interior, mirando desde una perspectiva de un proyecto económico, mirándolo más bien desde la perspectiva productiva, seguimos replicando y no queriendo poner sobre la mesa las temáticas que son realmente relevantes. Yo creo que hay sin duda gestos, distintos gobiernos han ido dando esos gestos, pero no son más que eso. No hay un proyecto político detrás profundo. Sin duda se reconoce la relevancia de cambiarle el nombre, por ejemplo, a Isla de Pascua. Hoy día leía un Twitter tuyo donde tú decías, bueno, y cambiaremos el nombre a la región de la Araucanía por Wallmapu, ¿y por qué no? En el fondo, porque supone más que ponerle una etiqueta, supone comenzar a pensar desde los pueblos indígenas, desde sus conceptos, desde sus propias palabras, finalmente cómo los vamos a mirar. Creo que si bien es un gesto que se valora como muchos otros, sigue teniendo la mirada sesgada y acotada, sobre todo también porque no podemos cerrarnos a que participen, aunque haya también otras miradas que tienen una postura distinta respecto de la relación con este Estado. Y que este Estado también ha ayudado mucho a que en el fondo sea la desconfianza lo que se convierta en el centro de las relaciones. Yo creo que mientras no hayan estos cambios de fondo, de entender que se requiere un cambio estructural y que estemos dispuestos a ello, van a ser medidas muy parches y muy cortoplacistas, y que en el fondo vamos a seguir tratando estas mismas temáticas en futuras reuniones, no me cabe ninguna duda, en los próximos gobiernos también. Por eso decía que este proceso de autoconstrucción de la identidad es tan importante, porque nos enfrentamos, en mi caso particular como mujer y como mapuche, a un mundo muy hostil, a un mundo que no solamente ya muchas veces te subvalora por el hecho de ser mujer, sino además por ser indígena y además por ser pobre, que son también otras de las variables que forman parte de mi identidad. No ha sido un camino fácil, sin embargo, creo yo que he contribuido a abrir algunos espacios importantes para otros colegas indígenas también, que de a poco nos vamos sintiendo un poco más empoderados, y que vamos también recogiendo de este mundo occidental ciertas estrategias para poder vivir en él, para poder sobrevivir en él, intentando siempre mantener nuestra identidad. Y eso intento también un poco llevarlo a todos mis ámbitos de relación. Para mí el tema de ser mapuche es algo que relevo en todo lo que hago, como una especie de pilar sustantivo de mi identidad, pero no es un camino fácil, no ha sido un camino fácil, y como tú decías, la universidad además es un mundo muy elitista, es un mundo donde uno puede ver muchas veces que el conocimiento se encripta, y finalmente perdemos de vista lo que significa nuestra contribución a la sociedad. Como mujer, como mapuche y como académica, yo creo que ahí yo podría contribuir un poco a favorecer miradas un poco más integradoras de los pueblos indígenas.